Sevilla, aparte de su belleza incontestable, es esencial para entender la epopeya que rodea las nuevas rutas marítimas abiertas por Cristóbal Colón. La ciudad ya había alcanzado un esplendor notable siglos antes, pero aumenta cuando se convierte en puerto y puerta de Indias, en palabras de Lope de Vega. Bueno, es que a la bulliciosa Sevilla llega gente de todas partes, deseosa de participar en la aventura americana. Y la tumba de Cristóbal Colón está aquí, en la Catedral de Sevilla, que es la tercera catedral más grande del mundo después de San Pedro del Vaticano y San Pablo de Londres. La urna con los restos del almirante viaja de Cuba a Sevilla en 1898 y es uno de los monumentos fúnebres más visitados. Buenos días, Jaime. ¿Qué hay, Leonor? Nos da la bienvenida el giraldillo, Sí. que es la pieza que corona la giralda, es una veleta. Esta pieza es la réplica que se pudo hacer cuando se hizo la última restauración y se pudo hacer una reproducción que es la que está aquí dando la bienvenida en la Puerta del Príncipe. Y cuéntame, Jaime, ¿cómo se fragua esta catedral y cómo evoluciona hasta llegar hasta nuestros días? El Cabildo en 1403 ya tiene conciencia de que la ciudad merece una catedral gótica como en el resto de Europa. Fernando III el Santo, cuando entra en la ciudad en 1248, decide que la mezquita se mantiene en su integridad. Y lo único que se hace es que se retira el mihrab de la mezquita, ¿Sí? y se crea un eje simplemente con mobiliario para el nuevo templo cristiano. La mezquita era ya de dimensiones importantes, de forma que cuando se adopta la decisión de hacer un templo gótico, la característica fundamental de un gótico, ¿cuál es? La vertical, ¿no? Sí, la altura. Y eso es casi la explicación de la monumentalidad de la Catedral de Sevilla. Su punto de partida, su planta tan desmesurada. Volamos junto al Archivo General de Indias hacia la cara sur de la Catedral de Sevilla. Estos, con el Real Alcázar, forman en la Plaza del Triunfo un conjunto monumental declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. La Magna Hispalense se presenta grandiosa. La catedral gótica de mayor superficie del orbe, proyectada en tiempos en los que Sevilla se veía a sí misma como una nova Roma. Si nos elevamos, apreciamos la cruz latina que se dibuja en la cubierta con el cruce de sus naves principales. Pero si la abrimos, vemos que su estructura de 5 naves forma un rectángulo perfecto de 76 metros de anchura por 116 de longitud. 20.000 metros cuadrados distribuidos entre las naves, las capillas, el patio de los Naranjos y las diferentes salas, fruto de las ampliaciones renacentistas y neoclásicas que durante siglos ha tenido el templo. Si la seccionamos, veremos una particularidad que la distingue de otras catedrales góticas. Su cabecera carece de girola o de ambulatorio. El antiguo ábside gótico se sustituyó por la capilla real, semicircular y rematada en cúpula, tras las reformas renacentistas del siglo XVI. Y si avanzamos hacia los pies del monumento, llegamos a la capilla mayor, en el punto en el que se encuentran la nave central y el transepto, donde se ubica el fabuloso retablo de casi 30 metros de alto por casi 20 de ancho. Y a continuación, si sorteamos las rejas renacentistas de ambos recintos, el coro, incrustado en el centro mismo de la catedral. La ampliación neoclásica del templo nos conduce hasta su fachada oeste, a la Puerta de la Asunción y, de nuevo, al amplísimo espacio de sus naves. La Catedral de Sevilla es un excelente testigo de las 3 etapas más importantes de la historia de la ciudad: la musulmana, la cristiana y la metrópolis que fue, a partir del siglo XVI, como puerto de Indias. Hagamos una iglesia tal y tan grande que los que la vieren labrada nos tomen por locos. Esta frase mostraba la intención simbólica con la que se acometió el encargo del templo. Debía ser sobrecogedor, con espacios como en la capilla mayor, una Biblia esculpida en madera policromada, cerrada por 3 rejas de hierro del siglo XVII que custodian el altar mayor.
Además, la Catedral de Sevilla cuenta con el retablo más grande de toda la cristiandad, con 400 metros cuadrados de extensión y 27 metros de alto. Es una de las maderas policromadas más relevantes de su época. Se tardó casi un siglo en construir y se hizo en diferentes etapas. El retablo cuenta con un conjunto de 44 relieves que representan diferentes escenas de la vida de Jesús y de la Virgen. Es una de las obras más importantes de la historia del arte. Hola, Consuelo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo contribuye el contacto con América a que llegara toda esta riqueza a Sevilla? Sevilla tenía el monopolio del comercio con las Indias. Y claro, eso supuso unas entradas de dinero impresionantes. Hasta el siglo XVIII Sevilla se enriquece con el comercio y con las entradas y llegadas del Nuevo Mundo. ¿Qué es lo que trae a Colón primero a España y luego a Sevilla? En Lisboa, donde él vivía antes, se da cuenta de que hay una posibilidad de navegar al oeste y se viene a España, quizás disputado con los reyes de Portugal. Se viene y tarda 5 años en conseguir que los reyes accedieran. Y una vez que acceden, pues aquí se instala, aquí vive, porque desde aquí salían las naves y eso era importantísimo. Y a Colón el dinero le gustaba. Ahí es la ciudad lógica para estar. Aquí está la Casa de la Contratación desde 1502, que es donde se hacen realmente los negocios. Y aquí fue a parar, al final, parece Te iba a ser. preguntar, que acabamos de llegar a la tumba de Colón. ¿Cómo es que acaban aquí sus restos? Colón muere en Valladolid en 1506. Allí se le entierra en la iglesia de San Francisco hasta 1509. En 1509 su hijo Diego es nombrado gobernador de la Española, de lo que hoy es República Dominicana. De hecho, yo vi supuestamente que ahí había estado sus restos. Y entonces, bueno, pues decide traerlo a Sevilla. Y lo traen a Sevilla y lo entierran en la Cartuja, que era una especie de banco donde Colón tenía ahí depositados sus papeles, sus dineros, sus cosas. Y está ahí enterrado hasta que en el 1547, creo que era, la viuda de Diego Colón decide volver a República Dominicana y se lleva los cuerpos de su marido y de su suegro. No puede llevar 2 féretros en el barco. ¿Qué hace con las cenizas? Lo lógico es que las juntara. No tenemos el traslado, pero se sabe que fue así. Lo entierran en Santo Domingo, delante de la catedral, una cosa estupenda. Hay varios terremotos, aguaceros. Al final juntan todos los huesos y los llevan a una cripta abajo. La cripta se inunda y estuvo enterrado en la catedral de Santo Domingo hasta que perdimos Santo Domingo. Y entonces deciden llevarla a Cuba, que seguía siendo española. Cuando en el 98 perdimos también Cuba, se traen los restos aquí. Se traen los restos y entonces Mélida hizo este monumento. El hecho es que parece ser que hay muy poca, la cantidad es muy pequeña de los huesos, de lo que queda. Lo que sí podemos decir es que Colón viajó mucho en vida para la época en que nació, pero ha viajado más muerto. Hizo 4 viajes a América y desde que murió hasta que lo enterraron aquí, otros 4 viajes. Y el monumento impresiona por su expresividad. Sí, realmente es muy impresionante estos 4 personajes, que son los reinos de España del momento. Y la verdad es que es muy, muy impresionante. Del muy 19, impresionante. tengo entendido. Sí, del 19, sí. Ay, mira, esta es la capilla de la Virgen de la Antigua. Es a la Virgen a la que vienen a rezar los marineros, a dar las gracias. Y dado que Sevilla era el puerto de Indias y donde llegaban las armadas, pues lo lógico es que vinieran aquí. Nos elevamos desde el mausoleo de Colón, junto a la puerta del Príncipe de la Catedral de Sevilla. Atravesando el patio de los Naranjos, llegamos a la Puerta del Perdón, que le daba acceso a través de un arco de herradura. Volamos hacia la Giralda, que se eleva más de 100 metros, convirtiéndose en uno de los iconos no solo de la catedral, sino de la ciudad. Esta torre fue el alminar de aquella mezquita almohade, el elemento que mejor identifica el aseo hispalense y el campanario más alto de Andalucía. Una escalera recorre todo el perímetro interior de sus fachadas. Hoy, los 35 tramos de esa escalera tienen peldaños. Pero cuando esta torre era el alminar de la mezquita, tenía una rampa por la que el almohadano subía en burro, cómodamente, para llamar a la oración. En las fachadas laterales se extienden los paños de sebca, la decoración en retícula que se extiende por las superficies murales y que desde lejos
forman una red de rombos. El último cuerpo de la torre fue añadido en el siglo XVI por Hernán Ruiz II, un remate renacentista que acoge el campanario cristiano. Volvemos a volar hacia el sur buscando el patio del Cabildo, una de las piezas de la ampliación renacentista. Estamos ahora pasando por uno de los espacios centrales que se proponen en la ampliación renacentista. Este es el antecabildo, es el lugar donde los canónigos se preparan antes de entrar a la sala capitular, a la nueva sala capitular, que es otra propuesta de espacio central renacentista que se plantea de una manera absolutamente sorprendente, fundamentalmente con el espacio y con la luz. Si ves, desde este espacio bien iluminado pasamos a un espacio de transición, un espacio oscuro, con un pasillo curvo que evita la referencia geométrica, de manera que de alguna forma te está preparando para llegar a un punto donde, con una operación tan fantástica como esta de levantar el techo de la sala, te prepara para justamente entrar en la joya del Renacimiento sevillano por excelencia. Una planta elíptica, no se ha ensayado hasta ese momento por las dificultades que tiene, fundamentalmente por la dificultad estructural. En cuanto pasamos de la vertical a la bóveda, Todas las complicaciones. todo se complica, pero realmente el resultado es absolutamente fantástico. Si encima se ornamenta con los altos relieves como los que estás viendo alrededor, o los tonsos y la Inmaculada, toda la decoración pictórica superior es de Murillo. A tu derecha tienes ahora el sillón de la sala capitular, el sillón presidencial, otra joya renacentista de primer orden. Y una pieza muy particular de esta sala es la solería. Normalmente todo el mundo al entrar en la sala queda atrapado por la mirada superior, y sin embargo esta solería es también otra pieza importantísima. Se supone que Asensio de Maeda tiene conocimiento de este trazado que ha hecho Miguel Ángel en ese momento para el Campidoglio, En Roma. pero que nunca llega a hacerse. Y sin embargo él la plantea aquí muy transformada, pero si te fijas el trazado que tiene, el acuerdo entre la planta elíptica, que tiene dos focos, como tú bien sabes, y la planta central, que tiene un punto único, da lugar a esta maravilla de solería. Nuestro escáner nos permite colarnos bajo el suelo de mármol de esta sala capitular para apreciar, si cabe aún mejor, la espectacularidad de este espacio. En el centro encontramos un óvalo alrededor del cual se disponen figuras poligonales. Es la proyección de la linterna de la cúpula. No es de extrañar que, por su estructura ovalada, la construcción de esta sala fuera larga y tortuosa. Se emplearon más de 30 años en terminarla. Encajada en uno de los extremos del conjunto catedralicio, es una de las primeras cúpulas elípticas de España. Abriéndola, apreciamos que está dividida en 3 franjas superpuestas sobre el gran friso volado que circunda toda la sala. Y a continuación, la descomunal sacristía mayor. Muestra todo un alarde de adornos platerescos. En el centro se encuentra la espectacular custodia procesional de Juan de Arfe, de finales del siglo XVI. Tanto en esta sala como en las contiguas, se exponen algunos de los grandes lienzos que integran la gran pinacoteca que es la Catedral de Sevilla, con obras de Zurbarán, Murillo, Lucas Jordán o Valleu y otras muchas de la escuela sevillana de pintura. Avanzando hacia la nave central aparece otro elemento que es todo un símbolo de esta catedral, el tenebrario, un enorme candelabro del siglo XVI. Tiene casi 8 metros de altura y se usaba en el oficio de tinieblas en los últimos 3 días de cada Semana Santa. Bueno, estamos llegando a un lugar muy relacionado con la vida familiar y privada de Cristóbal Colón, la tumba de su hijo Hernando. Sí, era lo que hoy llamaríamos un intelectual. Este muchacho dedicó toda su vida a coleccionar papeles, a comprar libros,
a comprar instrumentos, a escribir, porque también escribía. Incluso su tumba la diseñó en su testamento, que lo tenemos en esta catedral. Ahí a la derecha está la que se llama Biblioteca Colombina, y aquí están guardados. ¿Hasta qué punto pudo influir la religiosidad de los reyes católicos para que Colón pudiera convencerles de emprender esta aventura? Fray Bartolomé de las Casas dice que Colón les convenció con 3 argumentos: que podría convertir a muchísimas almas, que eso para ellos era importante, sobre todo para la reina, que tendrían posibilidades de ganar mucho dinero. Hay que pensar que se ha acabado la Reconquista, y que ampliaría las tierras, y eso era importante. Muchísimas gracias, Consuelo. Con toda tu información creo que queda muchísima más clara la figura de Colón. Pues muchas gracias a vosotros. Vamos. Desde el trascoro, frente a las capillas de alabastro, nos elevamos para conocer los elementos góticos de la Catedral de Sevilla, como las 68 bóvedas ojivales de sus techos, que descansan sobre 28 pilares adosados y 32 exentos. De las 5 naves, la central, con casi 40 metros, es la de mayor altura junto a la del crucero. Y si nos salimos hasta la cubierta, encontramos los característicos arbotantes y pináculos de la Catedral hispalense. Y sobre el crucero, casi imperceptible desde el exterior, el cimborrio, un elemento peculiar de esta catedral que se ha derrumbado en 2 ocasiones. El original apenas 5 años después de que acabaran las obras, y el actual, reedificado sobre el construido por Gil de Hontañón, destruido por un terremoto a finales del siglo XIX. Si seccionamos el templo mirando hacia sus bóvedas, nos encontramos con la fastuosa cúpula de la Capilla Real. En ella se encuentran enterrados Fernando III el Santo y su hijo, Alfonso X el Sabio. Continuando por los 9 tramos de la nave central, aparecen las magníficas tracerías estrelladas propias del gótico tardío, con una excepción, la que se perdió por el derrumbe del cimborrio. A los pies del templo, sobre la puerta de la Asunción, el rosetón con los 4 evangelistas. La vidriera del siglo XVI es uno de los mejores ejemplares de arte gótico. El hecho de que la catedral se construyera en apenas 70 años, sin grandes modificaciones, le da una uniformidad estilística poco habitual en los templos góticos, cuyas obras podían llegar a durar siglos. Una particularidad que se ve reforzada por la alineación perfecta de arcos apuntados. Y continuando nuestro recorrido hasta otra de las joyas de la catedral, llegamos al coro. El coro ocupa el espacio entre la 4ª y 5ª bóveda de la nave central. Es de estilo gótico tardío, con elementos mudéjares. En él se ensayaron muchas de las técnicas escultóricas que se emplearían con maestría en el retablo mayor. La sillería del coro de la Catedral de Sevilla constituye un notable conjunto tanto escultórico como de taracea, la técnica basada en la incrustación de piezas en la madera. Mira, lo vas a ver en esta cubierta que tenemos representado, están señaladas en blanco, son las monteas, son los planos a escala 1:1 que se trazaban en el suelo mediante un punzón y dibujaban, por ejemplo, un arco de los que se iba a hacer. Eso permitía que el cantero trajera las piezas, comprobaba que las piezas ensamblaban bien, y una vez hecho eso, se colocaban en obra. Pues ven con cuidado por aquí. Qué bonito, por favor. Estamos en el nivel de los 24 metros de altura, que es una altura considerable, y desde aquí tienes una maravillosa vista sobre la ciudad. Debajo de estos arbotantes de la Catedral Gótica, yo creo que es el mejor sitio para despedir esta visita, que me ha encantado, y te quiero dar las gracias porque ha sido emocionante. Pues nada, a ti. ¿Imaginas lo que tuvo que ser para Rodrigo de Triana y para el resto de la tripulación cuando tiraron tierra en el horizonte?
No serían conscientes de lo que iba a suponer ese avistamiento para la historia del mundo. Bueno, y que después de 2 meses de travesía me imagino que sería una mezcla de frío, de miedo, de desconcierto. Y de incertidumbre, de llegar a unas tierras completamente desconocidas para ellos. Lo que seguro que no sabían es que ese momento enterraría definitivamente la Edad Media y que marcaría el inicio de una nueva era.